Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Pablo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center. Gracias por estar aquí. Y también del Wilson Center, un centro de pensamiento que queda muy cerca de aquí, Cynthia Aronson, directora del programa de América Latina. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Y estamos con el corresponsal de ABC de España, Manuel Erice. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Moni. Y vamos a empezar con noticias de Colombia, donde ayer, después de 4 años de negociaciones en La Habana, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC terminaron su etapa de negociación del proceso de paz. El resultado de esto fue un documento extenso, el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, cuyos textos fueron firmados ayer protocolariamente. Se espera una ceremonia en las próximas semanas donde se firmará por parte de las cabezas de negociación. Lo que sigue ahora es la refrendación por parte de las FARC, para empezar, y también la refrendación por parte de la ciudadanía colombiana mediante un plebiscito que se anunció será el 2 de octubre. Esa es la fecha que anunció el presidente Santos en las últimas horas. Este es un proceso, para ustedes que han cubierto desde afuera esta larga conversación, donde la comunidad internacional ha jugado un papel protagónico, empezando porque la sede de las negociaciones fue en Cuba. Hubo países garantes como Noruega, como Venezuela, hubo la participación de Chile. Estados Unidos nombró un enviado especial, Bernie Aronson, que estuvo presente durante todo este proceso, y también estará involucrado en el proceso de verificación las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de Estados Americanos. Es decir, hay un aval mundial a este proceso. Sin embargo, quedan aspectos y cuestionamientos serios que mucho preocupan también a gran parte de la ciudadanía colombiana, como el tema del narcotráfico, el tema de la entrega de las armas, la participación política de las FARC, que ya quedó delineada en este acuerdo, y también el componente económico, cuánto va a costar todo este proceso. De todas maneras, es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Pablo Sotero, ¿cuál es la mirada que usted le da a este tema? No, con alegría de alguna manera, porque ese es un proceso, es una guerra que dura más de medio siglo. Entonces, paz es positivo. Ahora hay que ver cómo este proceso sigue precisamente en la implementación, porque sabemos que la FARC, originalmente un movimiento guerrillero de izquierda, se ha convertido en otra cosa. Es más, hoy un negocio. Y cómo cómo se van a incluir en la sociedad colombiana. Y hay también el hecho de que exista un expresidente de Colombia como Uribe que se opone a esto, me parece muy relevante. Cómo esto se va a procesar es obviamente una incógnita, pero creo que la apreciación que se tiene de Brasil, por ejemplo, es sí, que es positiva, que esto tenga éxito, ¿no? Cindy, el programa de Latinoamérica del Wilson Center ha seguido muy de cerca y a través de bastantes eventos y conferencias todo este proceso. ¿Qué mirada le da a las oportunidades que esto abre para Colombia y también para los retos que permanecen? Bueno, es la frase ideal para describir esto. Es una oportunidad histórica, porque en todos los procesos de paz anteriores en Colombia siempre se dijo que las FARC, la fuerza guerrillera más grande y más fuerte, no estuvo presente. Entonces, por fin se ha logrado pues un acuerdo con las FARC. Y yo creo que esto, sin la menor duda, es un paso histórico para Colombia. Deja atrás una guerra de la época de la Guerra Fría, la única que quedaba en América Latina. Pero como hemos sabido con todos los procesos de paz en América Latina, sino en el resto del mundo, llegar al acuerdo es solamente una etapa. Después sigue toda la etapa de la implementación. Hay retos enormes para el gobierno, más que nada para el gobierno de Colombia y la sociedad colombiana. Y yo creo que vamos a ver en qué medida hay realmente una implementación fiel a la letra del acuerdo. Cindy, para Estados Unidos esto ha sido un proceso muy interesante. Las FARC son parte del grupo de terroristas, considerados como un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, y sin embargo su enviado especial Bernie Aronson ha tenido contacto directo con las cabecillas de la FARC que están en la mesa de negociación o que estaban en la mesa de negociación. ¿Esto es un triunfo de la política exterior de Estados Unidos? ¿Es una especie de situación que presenta contradicciones? ¿Cómo se mira desde acá?
Bueno, desde Estados Unidos, especialmente desde la administración Obama, es un éxito enorme para Colombia y para la política exterior. Los Estados Unidos durante todos estos años de Plan Colombia otorgó más de 10.000 millones de dólares para combatir a las FARC y para combatir al narcotráfico. Y ahora hay un pedido bastante significativo para la implementación del proceso de paz. Pero desde el inicio, la administración ha sido detrás plenamente, políticamente, en muchas declaraciones, visitas presidenciales del vicepresidente, visitas de Santos aquí en la Casa Blanca. Entonces el apoyo ha sido casi incondicional. Incluso cuando en la negociación se pusieron de acuerdo sobre cosas que no necesariamente fueron ideal para Estados Unidos. Por ejemplo, la decisión del presidente Santos de acabar con la fumigación, que no fue parte de la negociación, pero al mismo momento, para mostrar una política distinta frente al combate contra el narcotráfico. Así que desde Estados Unidos yo creo que hay mucho entusiasmo. Vamos a ver en el Congreso, dominado por los republicanos, cómo está abrazado, si hay críticas, y me imagino, porque el expresidente Uribe, como mencionó Paulo, es muy en contra, tiene muchos amigos en el Congreso, ha venido con frecuencia a Washington para hacer su caso. Entonces yo creo que va a haber un debate importante ahí. La mirada española, Manuel Edith. Bueno, yo lo primero que quería decir es que hombre, todo este tipo de procesos siempre son mejor vistos desde luego globalmente, es decir, fuera de Colombia, ¿quién va a estar en contra de la paz en cualquier país? Obviamente. Claro, aquí la lectura tiene que ser colombiana, colombiana, y para los que hemos vivido no un proceso parecido, porque tiene muchas diferencias, pero sí es verdad que una especie de final, todavía no del todo, en España, por ejemplo, el terrorismo, al final el planteamiento no es tanto si estamos a favor de la paz, que todos estamos a favor de la paz, sino estamos a favor de esta paz, ¿no? Si es una paz justa. Al final es un poco la pregunta que yo creo que el colombiano se va a hacer en octubre cuando vaya a votar, es ¿esta paz es justa o no es justa? Porque claro, aquí estamos entre, probablemente mucha gente va a querer la paz, o todo el mundo va a querer la paz, pero el planteamiento que se va a hacer en un colombiano es si realmente las personas que han cometido atrocidades, que han sido responsables de tantos crímenes durante años, que han sido responsables de secuestros, que han sido responsables de asesinatos en masa, quizás incluso para muchos que han sido responsables de crímenes contra la humanidad, que es una cuestión legal, pero también ética. Claro, todo este planteamiento es lo que lleva a pensar, sobre todo para mí, lo que me hace es llevar al respeto a los colombianos, porque al final son los colombianos quienes van a decidir si esto es justo o no es justo, y si quieren un país en el que, digamos que las dos partes se encuentren, abracen la paz, pero al mismo tiempo también asuman el hecho de que va a haber asesinos en estos momentos, o presuntos asesinos no juzgados, que van a estar en el Parlamento. Muchos de ellos van a evadir la justicia y no van a ir a la cárcel. Entonces todo es el planteamiento real que el colombiano al final se va a hacer cuando vaya a las urnas. Eso es lo más importante. Lo que yo pueda opinar desde fuera pues puede estar bien, pero creo que al final nos encontramos con un debate de ética, de justicia, muy interno colombiano, y que al final, ojalá al final se abrace la paz, porque todos queremos la paz, pero también es verdad que el colombiano tiene derecho, primero, a opinar, y segundo, sobre todo, las víctimas del terrorismo, las víctimas de familiares que han muerto, tienen mucho derecho a decir algo con la boca abierta, ¿no? Cindy. Quisiera añadir que ningún acuerdo es ideal. Obviamente este acuerdo incluso deja muchos defectos en cuanto a la justicia, la impunidad para las FARC. O sea, yo no comparto ese concepto que es impunidad total. Hay mecanismos de justicia transicional. En cuanto al narcotráfico también hay muchas preguntas y muchas dudas. Pero al final, cuando los colombianos van a las urnas, van a tener que decidir cuál es el futuro de Colombia con la aprobación del plebiscito o sin la aprobación del plebiscito. Y yo creo que al final esa es la gran pregunta. Pasamos de Colombia al Brasil, Pablo Sotero, donde empieza el juicio, la recta final del juicio político a Dilma Rousseff, la presidenta
hasta el momento la presidenta de ese país. Comenzó hace pocas horas en el Senado, lo que muchos han llamado este último capítulo donde se enfrenta Dilma Rousseff a un voto que la retiraría, si los pronósticos son ciertos, ya permanentemente del cargo, y asumiría el presidente en funciones, Michel Temer. Ella hará su defensa final el próximo 29 de agosto y se espera un voto más o menos un par de días después. Es un momento difícil para Dilma Rousseff, ha sido desafiante, fuerte, ha acusado a la oposición de organizar contra ella un golpe de Estado y continúa sin doblar. ¿Qué se espera de los próximos días en Brasil? Esto está más o menos ya cantado, como decimos en Brasil. No es un golpe de Estado, es un proceso constitucional. No es ideal, es la segunda vez en 24 años que en Brasil recorremos a esto. Entonces hay un problema ahí, hay un problema de la mecánica de la democracia y no está en juego, no está en discusión la honestidad personal de la presidenta o de los senadores que van a dar el veredicto final. El proceso, este juicio político, se da por motivos que tienen que ver con mala administración de las cuentas públicas, despesas no autorizadas, son crímenes que están previstos en la Constitución y la cuestión es el futuro, con la ascensión del presidente interino Michel Temer, que fue aliado de Dilma, 2 veces vicepresidente. Entonces ella no puede decir que es un total desconocido. Ella con problemas en su propio partido, que acaba de rechazar una propuesta que ella hizo de convocarse elecciones anticipadas, lo que sería apoyado por los brasileños, pero cuando Marina Silva, fundadora del PT, hoy en la oposición, propuso esta idea hace unos 9, 10 meses, Dilma la rechazó. Hoy su partido rechaza la misma idea. El problema, Munia, que tenemos en Brasil, la herencia de esto son 12 millones de desempleados, que es un problema que está identificado con Dilma, y a partir del 31, el 1 de septiembre, es un problema de Michel Temer. Y lo que hay que hacer aquí es su reto de gobierno, es intentar revertir una situación, es la más profunda y más larga recesión de la historia de Brasil republicano, y la única manera que Temer tiene de, digamos, adquirir legitimidad, aprobación, es convencer a los electores, a los inversores, que Brasil va a cambiar y que la gente invita en Brasil, la economía cambie y vuelva, digamos, en un camino más promisor. Pero este es el cuadro, es muy triste, muy lamentable, creo que no hay nada que conmemorar y nada de esto. Cindy Arce. Bueno, yo creo que otro factor muy importante en todo ese escenario son los juicios de anticorrupción que la justicia brasileña está llevando a cabo. Estos son también históricos frente a niveles históricos casi en el mundo de corrupción de $1.000 millones, no solamente en Petrobras, sino en otras empresas estatales y empresas privadas. Entonces yo creo que se identifica a Dilma y también a Luis Ignacio de Lula, que fue Lula de Silva, que fueron los principales responsables en tiempos de vacas gordas, cuando la economía estaba creciendo 6-7% anualmente y había mucho que se podía repartir. Ahora, con la caída de los precios de los commodities y los déficits fiscales, no hay ajuste y también, o sea, y cuando la gente está sufriendo más y más en su bolsa y ve la enormidad de estos escándalos de corrupción, el dinero que se ha robado, incluso miembros del gobierno, figuras muy queridas en la historia de Brasil, hay cierto rechazo a toda la política. Manuel, pero Michel Temer tampoco la ha tenido fácil. Dilma fue retirada de su cargo en mayo. Él, desde que asumió y montó su equipo de gobierno, ya ha habido 3 ministros de su gobierno que han sido obligados a dimitir, a salir de sus cargos por distintas investigaciones en su contra. ¿Será Michel Temer la solución para la economía del Brasil? Bueno, yo precisamente mirando hacia el futuro ya, lo que se va a encontrar Temer, lo ha comentado un poco Pablo,
al final es, por hacer un paralelismo de términos, el juicio a Brasil, ¿no? En este momento. Es decir, los mercados están juzgando a Brasil. Entonces, ¿hasta qué punto Brasil va a ser capaz, primero, de sacudirse los problemas de corrupción? Ya no solamente desde el punto de vista de casos reales de corrupción, sino judicialmente, etcétera, si va a haber realmente un punto final a la corrupción. Y en segundo lugar, el primer mensaje que Temer va a tener que decir a los brasileños, que eso sí que es importante, subida de impuestos, recorte de gastos, es decir, claro, al final a los brasileños lo que les importa es el bolsillo, si se les va a subir los impuestos y van a tener que ver recortadas sus prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el problema para Temer, más allá de que es muy importante la visión desde el exterior, desde los mercados, de la cuestión de la corrupción, es el mensaje a los brasileños, y realmente si esas medidas van a ser contundentes para que los mercados lo lean de una manera fiable, de una manera creíble, y en segundo lugar, si va a afectar al bolsillo, sobre todo de la clase media y clase baja, que al final, lógicamente, son los que, en fin, de alguna manera, llevan la voz cantante en Brasil. 30 segundos. Alguna virtud en esto, el proceso de investigación de corrupción, la institución brasileña, el judiciario, ha mostrado una capacidad de exponer al país una corrupción sistémica que tenemos en Brasil. Esto no es un caso, esto involucra a todos los partidos, tenemos una manera de hacer política que es sistémicamente corrupta, hay que afrontar. Yo creo que hay buenas cosas en eso, tenemos la capacidad de enfrentar, pero hay que enfrentar. Y en lo económico, exactamente, hay ahora que hacer, elegir cosas muy difíciles entre presupuestos que vamos a cortar, que vamos a subir de impuestos. La sociedad brasileña necesita este debate. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa con noticias de la campaña presidencial en Estados Unidos. La última noticia, Manuel Erice, usted que ha cubierto las convenciones y toda esta campaña, es que Donald Trump, el candidato republicano, quien se hizo famoso por su primer discurso donde llamó violadores y ladrones a los mexicanos y por sus promesas de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, ha decidido, así lo parece por lo menos, suavizar su discurso contra los inmigrantes. Y ha sugerido, aunque no concreta su propuesta, que consideraría un camino para que los inmigrantes indocumentados se queden en este país. ¿Hay razones para creerle a Donald Trump de que ha dado una vuelta quizás cortejando el voto hispano? Bueno, yo creo que es tan obvio que yo creo que responde a un puro cálculo electoral, es decir, era cuestión de tiempo que él topase con la realidad de que el voto, ahora mismo el voto afroamericano creo que no llega ni a un 10% en las encuestas de media, y el voto hispano pues creo que anda también en un 20 y pico por ciento, que es el más bajo de todos los candidatos republicanos que se han presentado durante las últimas décadas, ¿no? Pues hombre, yo creo que no hay razones para creerle, desde luego. Yo creo que lo que está haciendo es un cálculo, una especie de malabarismo, porque claro, tiene que primero decir, digo donde dije Diego, como dice el dicho castellano, pero también por otro lado no puede renunciar a mantener, digamos, su lucha contra la inmigración, porque no olvidemos que su crecimiento y su victoria, digamos, en las primarias republicanas y en todo ese voto conservador ha sido gracias a ese discurso radical, insultante contra los inmigrantes. Entonces, claro, tampoco puede abandonar del todo. Por eso yo creo que ayer le veía en una entrevista en la Fox. Yo creo que está intentando mantener ese discurso contundente del muro, voy a construir el muro, pero al mismo tiempo suavizar, bueno, pero no vamos a ser tan malos con los inmigrantes. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy difícil, queda tiempo de campaña, y a mí me parece que más que lo que pueda ganar Trump por ahí, es lo que puede intentar esperar que Hillary pueda perder si se publica alguna cosa nueva, etcétera. Pero me da la impresión de que el futuro electoral de Trump ahora mismo es muy, muy complejo, muy complicado. Y bueno, insisto, no se puede decir nada, queda mucho tiempo y pueden ocurrir muchas cosas. Hay que ser prudente en ese sentido, pero creo que desde luego no hay motivos para creer a Donald Trump. Pablo, 16 rivales derrotó Donald Trump en las primarias con un discurso antiinmigrante. ¿No será que pierde entonces el apoyo del ala derecha de su partido si cambia su discurso? Y claro, yo creo que no va a cambiar su discurso. Trump no cambia. Trump es Trump. Es su principal, ¿no?, apelo, es ser quien es. Y es un tipo que agrada a un sector, sobre todo a los blancos más pobres que son víctimas de este proceso de 40 años en Estados Unidos, de la clase media que sea pequeña, ¿no? Y trabaja con esta frustración. Pero como decimos en Brasil, en relación a los inmigrantes, Trump puede zambar de baiana, que no va a impresionar a los hispánicos, no va a impresionar a los electores de minorías raciales.
Cynthia Arnson. Estoy de acuerdo con Manuel cuando dice que es una estrategia meramente electoral. Yo creo que el camino a la victoria, que es muy, muy difícil en estos momentos, es poder ganar en unos llamados estados columpios, o sea, los llamados swing states, que son la Florida, Carolina del Norte, especialmente en el sur. Entonces yo creo que para esto necesita un pedacito del voto hispano. Y yo creo que está tratando, especialmente en la Florida, tratando de suavizar su discurso para no tener tan radicalmente el rechazo de los votantes hispanos. Pero estoy de acuerdo que no es muy convincente y no es un cambio de sustancia. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, se nos acabó el tiempo y regresamos solo para despedir. Pablo Sotero, Cynthia Arnson, Manuel Erice, gracias por estar aquí. Y a ustedes los esperamos mañana en este programa.